que la tendréis disponible en nuestra web. Bueno, os la haremos llegar por correo y también la encontraréis en nuestra web. Bueno, los que seáis nuevos, explicaros que este es un ciclo de webinars que organiza Monolithic, que se titula Daring Answers for a Challenging World, y el objetivo de este ciclo es analizar todas esas oportunidades de negocio que se han generado en el sector industrial en torno a la problemática, un poco la crisis que ha generado la expansión del COVID. Entonces, en concreto, en la sesión de hoy vamos a tratar el tema relacionado con Facility Management y Smart Buildings. Pasamos de diapositivas, es el título de la sesión de hoy, y de las soluciones IoT para el mantenimiento de la distancia de seguridad, de la distancia entre personas en este tipo de entornos. La primera sesión trató Agrotech, que como os digo podéis encontrar el vídeo en la web para los que no tengáis curiosidad, y bueno, en esta sesión trataremos los Smart Buildings, el Facility Management, y para ello contamos con dos ponentes que os paso a presentar a continuación. En el encuentro de hoy contamos con Fran Sánchez Ocaña, que es el director de marketing de Monolithic. Fran es arquitecto y economista y MBA por ESADE y tiene una amplia experiencia como consultor de consultoría estratégica de desarrollo de negocio. Y por su parte, Ana es ingeniera de aplicaciones de Monolithic. Ella es de formación ingeniera técnica superior en telecomunicaciones y es experta en el desarrollo e implementación de aplicaciones IoT en ámbitos tan variados como el industrial, los Smart Buildings o la Smart City. Y bueno, pues sin más, recordaros eso, que al final de la sesión haremos vuestras dudas y os cedo la palabra a Fran que empiece con la ponencia. Hola, Fran. Hola, ¿se ve bien todo y se oye bien? Se ve perfecto. Bien. Muy bien. Pues te hola, a ver, es que ha habido un problema con la presentación al cargarse. Estamos haciendo un poquito de spoiler, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar, a este seminario online sobre Smart Buildings y Facility Management, en el que de alguna manera lo que pretendemos es, más allá de compartir con vosotros una solución muy concreta y muy relacionada con la gestión de un problema muy de nuestros días, el del mantenimiento de la distancia social en el interior de los edificios, como decía, más allá de eso, lo que queremos es aprovechar este momento para compartir con todos vosotros una serie de reflexiones en relación con los retos que se nos están planteando dentro del entorno del Facility Management y de la gestión de los Smart Buildings, y también de las oportunidades que estos nuevos retos pues, suponen para todo el sector en general, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como os decía, lo que es la agenda de la sesión la vamos a dividir en diferentes fases. Vamos a empezar hablando de cuáles son estos retos a los que nos estamos enfrentando hoy en día. Vamos a hacer también una reflexión sobre cuál es el rol que la tecnología, y concretamente la tecnología IoT, puede jugar a la hora de ofrecer soluciones y a la hora de ofrecernos recursos para dar una buena respuesta a todos estos retos. Vamos a hablar también de las oportunidades que se derivan de estos retos y de la utilización de la tecnología para de alguna manera poder solucionarlos. Y a partir de ahí, ya aterrizando, avanzando ya en lo que son concretamente las soluciones IoT, hablaremos del proceso de adopción de estas tecnologías y finalmente hablaremos de un caso muy concreto que es el que comentábamos, que es el que comentará mi compañera Ana Teotino, relacionado con una solución IoT orientada a solucionar el problema de garantizar el distanciamiento social, la distancia entre personas en el interior de edificios. Entonces, para empezar, antes de continuar, una cosa que me gustaría hacer es realizar una reflexión alrededor del concepto de Smart Building, del concepto de Facility Management y cómo a través del análisis de estos conceptos nosotros podemos de alguna manera ya empezar a vislumbrar cuáles son los principales retos que se nos plantean en el corto y en el medio plazo. Si hablamos de Smart Buildings, de lo que estamos hablando fundamentalmente es de edificios pensados para maximizar sus prestaciones utilizando sus recursos, los recursos disponibles de una manera óptima. Pero cuando hablamos de prestaciones, ¿de qué prestaciones estamos hablando? Fundamentalmente estamos hablando de aquellas prestaciones
relacionadas con lo que es la propia funcionalidad, de la propia razón de ser del edificio. Estamos hablando de maximizar lo que es la experiencia del usuario dentro de estos edificios. Y estamos también hablando de la seguridad en el uso, digamos, que los diferentes usuarios puedan realizar, digamos, del edificio en cuestión. Este es un elemento evidentemente fundamental al hilo de todo lo que está pasando en la gestión de la crisis post-COVID, pero bueno, es un elemento que siempre ha estado ahí, aunque nunca se le había dado la importancia que se le está dando hoy en día. Esto por la parte de las prestaciones, pero sabemos, lo hemos dicho hace un momentito, sabemos que más allá de la maximización de prestaciones, un buen edificio inteligente es aquel que es capaz de optimizar los recursos disponibles para dar respuesta a estas prestaciones. Entonces, a partir de aquí, un uso óptimo de estas prestaciones pasa, por ejemplo, por hacer un uso adecuado de los recursos económicos, de los recursos humanos, evidentemente, de los recursos energéticos, que también son muy importantes. De hecho, son tan importantes que muchas veces se ha pensado que el concepto de Smart Building está única y exclusivamente relacionado con la optimización, digamos, de los recursos energéticos que un edificio es capaz de consumir. Es un factor muy importante, pero no es el único. Nosotros aquí lo que queremos es, de alguna manera, trabajar el concepto de Smart Building desde un punto de vista muchísimo más general, porque recoge muchísimos más conceptos relacionados con todo lo que estamos hablando. No única y exclusivamente hablamos de eficiencia energética, aunque evidentemente es un factor también muy, muy importante. Y más allá de eso, fijaros que un edificio inteligente, un Smart Building, es aquel que es capaz también de conseguir sus objetivos aprovechando los recursos tecnológicos disponibles en cada momento. Es fundamental que entendamos este elemento porque un uso adecuado de la tecnología es aquel que nos va a permitir, de alguna manera, dar una mejor respuesta a los usuarios, a los propietarios de los edificios y, en definitiva, a la sociedad en general, precisamente en lo que es el contexto de la gestión precisamente de este tipo de activos. A partir de ahí, en el contexto de este webinar hablamos de Smart Buildings, pero también hablamos de Facility Management. ¿Qué entendemos por Facility Management? Aquí directamente me voy a ir a la definición que de este concepto se realiza desde la Asociación Internacional de Facility Management, donde nos dicen que el Facility Management consiste en una disciplina que engloba diferentes áreas para asegurar y gestionar el mejor funcionamiento de los inmuebles y de sus servicios mediante la integración de personas, espacios, procesos y las tecnologías propias de dichos inmuebles. Me interesa especialmente de esta definición la parte que tiene que ver con las diferentes disciplinas que engloban el Facility Management. Pensad que el Facility Management muchas veces se ha asociado con conceptos, con temas de mantenimiento, pero hay muchísimos elementos que van más allá del mero mantenimiento. Estamos hablando de gestión financiera. Un edificio es un gran activo y normalmente supone una importante inversión para sus propietarios y para las empresas usuarias y los usuarios, las personas usuarias de dichas instalaciones. Entonces, como tal, el Facility Management implica un determinado esfuerzo de gestión financiera y de gestión de estos activos desde el punto de vista de la inversión que suponen para las compañías que han realizado dichas inversiones. Pero también supone una inversión importante en términos de gestión de espacio y de diseño. Pensad que yo personalmente, que soy arquitecto de formación, aunque hace muchísimos años que no ejerzo, puedo decir que precisamente una de las salidas profesionales del arquitecto está relacionada con la gestión de nuestros edificios, la gestión de inmuebles, y es evidente que desde el punto de vista de la formación de este tipo de profesionales, la parte de la gestión del diseño, de la gestión del espacio, va a ser, digamos, un elemento fundamental en todo lo que tiene que ver con la función del Facility Manager. Más allá de eso, evidentemente tenemos una gestión operativa, como decíamos al principio, relacionada con el mantenimiento, y a día de hoy, otro elemento fundamental que está adquiriendo una importancia cada vez más importante es la que tiene que ver con el uso, con la gestión del uso que se hace del edificio y cómo esto de alguna manera conecta con esa función que las compañías tienen relacionada con la gestión de personas, con la gestión de los recursos humanos que de alguna manera les dan la posibilidad de dar sentido a su razón de ser. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que la función del Facility Manager es una función compleja que representa, que implica una gestión muy importante a diferentes niveles. Entonces, a partir de ahí, teniendo en cuenta los diferentes niveles de gestión que supone la función del Facility Manager y teniendo en cuenta los objetivos
que nos planteábamos desde un punto de vista del Smart Building, maximizar prestaciones reduciendo los recursos destinados a ello, es ahora cuando ya nos podemos plantear, con este cuadro que tenéis en imagen, nos podemos hacer la pregunta de cuáles son los principales retos que se plantean en este ámbito en la situación actual, en la situación, si queréis, post-COVID-19. En esta situación, en este contexto, es evidente que hay un elemento clave que ha pasado a un primer término, que es el que está relacionado con la seguridad de los usuarios, con preservar la seguridad de los usuarios de los edificios. Y a partir de ahí hay una serie de elementos que se han puesto, digamos, en primera línea debido precisamente a las nuevas necesidades que están surgiendo pues, al albur de las problemáticas que estamos todos intentando gestionar a día de hoy. Pero fijaros cómo esta necesidad extra de garantizar la seguridad de los usuarios está muy relacionada con las nuevas amenazas que todos estamos viviendo y sobre todo con la gran incertidumbre que estas amenazas están implicando. Y esto nos lleva a un segundo elemento que para mí es fundamental para entender cuál es el principal reto al que hoy en día nos enfrentamos desde la perspectiva del edificio inteligente y de la gestión del mismo, que tiene que ver con la gestión del cambio. Mirad, estas son las oficinas de Monolithic, nuestras oficinas en Badalona. Estas son unas oficinas que son, bueno, yo creo que la imagen lo transmite bastante bien, son unas oficinas nuevas que tienen unos pocos meses de vigencia. Se diseñaron como un open space y yo creo que se hizo un diseño bastante interesante y muy adecuado a las necesidades que como compañía tuvimos o teníamos hace tan solo unos pocos meses. Pero fijaros que son unas oficinas que están pensadas para que puedan trabajar a la vez 30 personas. Esta fotografía, esta imagen está tomada ayer a media mañana y como podéis comprobar aquí solo, igual no la veis, se ve una persona en primer plano y una segunda persona en un plano posterior. Solo había 2 personas trabajando en las oficinas de Monolithic, cuando en unas oficinas, en un espacio que está pensado para albergar, pues esto, 25 o 30 personas. ¿Dónde están el resto? Pues están teletrabajando. Es decir, la demanda que a día de hoy tenemos para este tipo de espacios ha cambiado. Pero es que además, incluso el uso que se haga de estos espacios también a partir de ahora va a ser diferente. Os estoy hablando de una capacidad de 25 o 30 personas que desde luego ahora ya se ha visto reducida. Ahora como mucho van a poder trabajar entre 12 y 14 personas a la vez en este espacio. ¿Por qué? Por lo que comentábamos al principio, por el tema de la distancia de seguridad. Es decir, los elementos que de alguna manera condicionan el uso del espacio, el uso del edificio, han cambiado. Y esto es algo que va a ser una tónica que se va a repetir o que prevemos que se pueda repetir en el futuro. De manera que el mayor reto al que yo creo que nos enfrentamos desde el punto de vista de la gestión del edificio inteligente es precisamente dotarnos de las herramientas que nos permitan avanzarnos a este tipo de coyunturas que, por otro lado, a día de hoy todavía no conocemos. Ha pasado lo del COVID, pero no sabemos lo que puede pasar el día de mañana. Debemos ser capaces de dotarnos con las herramientas que nos permitan adaptar estas instalaciones, que por otro lado no están pensadas precisamente para ir cambiando, dotarnos de las herramientas que nos permitan mejor adaptar estas instalaciones que están pensadas para la permanencia, para poder, de alguna manera, posibilitar que se adapten mejor al cambio. Ese es el reto fundamental al que nos estamos dirigiendo a día de hoy. A partir de ahí, como comentábamos, tenemos un elemento fundamental, tenemos un gran aliado, tenemos un gran socio en la tecnología a la hora de responder a los retos que se nos plantean desde el punto de vista de la gestión del edificio inteligente. Este gran aliado que es la tecnología, que es, en nuestro caso, por ejemplo, es la apuesta que hacemos por el Internet de las Cosas, por el IoT, a nosotros lo que nos va a permitir, de alguna manera, es avanzar en el despliegue de soluciones orientadas a facilitar que nuestros edificios, pues eso, maximicen sus prestaciones haciendo un uso cada vez menor de los recursos disponibles. ¿Por qué creemos que es relevante el uso del IoT por encima de otro tipo de tecnologías? Para ello, permitidme que os haga un briefing, que os haga un breve resumen de en qué consiste una solución IoT. Una solución IoT, anteriormente en la diapositiva anterior aparecía lo que es la definición de IoT. IoT básicamente es la interconexión de elementos cotidianos, de dispositivos cotidianos a Internet. Muy bien, en ese contexto,
una arquitectura al uso de una solución IoT consta de una serie de sensores y actuadores que se conectan a Internet a través de diferentes elementos. Normalmente un gateway, que lo que permite es adquirir los datos por un lado y incluso nos permite además establecer unas ciertas reglas de negocio que nos permitan manejar y preprocesar esos datos ya en la propia instalación sin tener la necesidad de ir a la nube. Esto es un tema muy interesante, por ejemplo, en la gestión de datos críticos, que de alguna manera necesiten ser resueltos de manera inmediata sin correr el riesgo, por ejemplo, de irte a la nube con los problemas que puedes tener de conectividad en un momento, ¿no? Pensad, por ejemplo, en un sistema de detección de un sistema de alarmas, de detección y de protección contra incendios. Es evidente que en función de los datos que se manejen, necesitamos actuar de manera inmediata a nivel local sin correr el riesgo de irnos a ningún sitio. En ese contexto es donde tiene sentido que nosotros establezcamos algún tipo de medida en la propia instalación que nos permita actuar de manera inmediata sin tenernos que ir a la nube. Pero es ir a la nube lo que en definitiva da sentido que conectemos las cosas a Internet. ¿Para qué? Para que esos datos generados de alguna manera se puedan analizar, se puedan procesar y puedan generar el conocimiento necesario para tomar ulteriores medidas, ulteriores decisiones. Dicho eso, esta es una arquitectura típica de una solución IoT, en la que tenemos los sensores, tenemos gateways, tenemos conectividad entre los diferentes elementos, tenemos una plataforma IoT en la que hacer la gestión, digamos, de los datos capturados para su procesamiento y para su posterior visualización. ¿Qué sentido tiene todo esto a día de hoy en el entorno Smart Building? Para empezar, necesitamos generar información a partir de los datos que de alguna manera el propio edificio ya nos está suministrando o incluso los propios usuarios. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos actuar, en muchos casos, de manera inmediata en función de esos datos. Eso ya justifica la inversión en este tipo de soluciones. Pero es que además resulta que llevando todos estos datos a un determinado lugar en el que puedan ser procesados, en el que puedan ser analizados, en los que en definitiva se puedan implementar tecnologías, por ejemplo, como Machine Learning o inteligencia artificial, que nos permitan de alguna manera identificar patrones, que nos permitan ir muchísimo más allá del dato, muchísimo más allá de la información y nos permitan generar el conocimiento suficiente para tomar medidas óptimas que en última medida nos permitan cumplir con esos objetivos que nos estamos planteando, maximizar prestaciones y reducir los recursos destinados a ello. Y finalmente hay un último elemento que también justifica que hagamos esta inversión en este tipo de tecnologías, que tiene que ver con el hecho de que una buena solución IoT nos va a permitir gestionar la red desplegada de manera remota. Y eso, que normalmente ha sido muy importante por los ahorros en costes que puede suponer, a día de hoy es especialmente interesante. ¿Por qué? Porque reduce el grado de interacción entre personas, salvaguardando también lo que es la seguridad y la salud de los usuarios y de aquellos operarios destinados precisamente a hacer este tipo de mantenimientos. De manera que, de alguna manera, aquí lo que tenemos son los 4 elementos fundamentales que justifican la implementación de soluciones IoT en el ámbito del Smart Building y de la gestión de este tipo de activos. A partir de ahí, a modo de resumen, los grandes retos que nos estamos planteando tienen que ver con la salvaguarda de la salud de los usuarios y con el facilitar la adopción de soluciones suficientemente versátiles como para que estos activos, que por otro lado están pensados para la permanencia, se puedan adaptar a los cambios en los requisitos, en los requerimientos por parte de aquellos que lo están utilizando. Fundamentalmente, estos son los 2 grandes retos a los que nos enfrentamos dentro de este contexto. Ahora bien, como grandes retos, como decíamos al principio, detrás de todo gran reto, pues también hay una gran oportunidad. Y entonces aparecen diferentes oportunidades, digamos, relacionadas con este contexto. Voy a citar unos cuantos que muchos de vosotros ya conocéis, pero creo que es muy interesante que comentemos. Por ejemplo, todo lo relacionado con la mejora de la calidad del aire interior. Si esto ha sido un tema que tradicionalmente ha sido importante, a día de hoy todos somos especialmente sensibles con este tema. Entonces, por ejemplo, adoptar medidas, soluciones de climatización por zonas que de alguna manera reduzcan el riesgo de contaminación cruzada, tiene todo el sentido. Es un tema
es un tipo de solución que ya se ha venido implantando tradicionalmente, pero que hoy en día tiene todavía más sentido. Más allá de eso, y muy relacionado con lo que son las soluciones IoT, lo que es la monitorización en tiempo real de la calidad del aire. Y cómo podemos conseguir que esta información que se genera en el propio edificio la llevamos a tal sitio en el que pueda ser analizada, en el que se puedan identificar patrones y se puedan tomar medidas óptimas desde un punto de vista de prestaciones elevadas y optimización de los recursos utilizados para conseguir dichas prestaciones. Fundamental, todo lo que tiene que ver con la detección y gestión de situaciones de riesgo. Fijaros qué importante es entender que lo que hoy es una situación de riesgo, hace 3 meses era impensable que lo fuera. Yo, estando hace un momento, hace apenas 40 minutos, estaba preparando este webinar con mi compañera Ana Ceotino. Estábamos a 1 metro de distancia el uno del otro, con las mascarillas, con los geles de limpieza de manos. Son situaciones que son completamente nuevas. Como situaciones completamente nuevas que son, generan unas necesidades que a día de hoy todavía no tenemos del todo bien cubiertas. Cualquier empresa capaz de utilizar la tecnología para ofrecer soluciones a dichas necesidades, es evidente que se le abre una ventana de oportunidad importante. Todo lo que tiene que ver con el control de accesos. Muchos de vosotros, muchos de los asistentes a este webinar, venís de ahí. Es evidente que todo lo que tiene que ver con el control de accesos va a empezar a ser un elemento crítico. No solo por el propio control de accesos en sí, sino por los elementos que a día de hoy ya se están incorporando en modo de necesidad cuando controlas el acceso a una persona. Antiguamente, cuando hablo antiguamente, estoy hablando de hace 3 meses, en un control de acceso, lo que pretendías era garantizar que la personalidad de la persona que entraba, que accedía, era una persona que estuviera habilitada para poder acceder a un determinado espacio. Y a día de hoy, quieres garantizar que aquella persona, además, pues no sé, no tenga fiebre. Entonces, esto supone un gran reto. ¿En función de qué? De la nueva necesidad que ha aparecido. Conteo de personas. Hace un momento os estaba comentando, aquí en nuestras oficinas nosotros tenemos una determinada capacidad. Pues bien, deberíamos ser capaces de controlar cuántas personas están utilizando nuestras instalaciones en un momento determinado. ¿Por qué? Porque en función de cuál sea el conteo de personas, igual tenemos que tomar determinados tipos de medidas. Distanciamiento social. Después veremos un ejemplo del tipo de solución que desde Monolithic estamos desarrollando y hemos desarrollado y queremos desplegar con el objeto de facilitar el control de determinadas medidas, como por ejemplo las relacionadas con el distanciamiento social. Geolocalización en tiempo real en el interior de edificios. Este es un elemento que también va a ser muy importante en un futuro inmediato, precisamente para garantizar también lo que decíamos, que el uso del edificio se adecúa a aquello para lo que está previsto. Más allá de eso, una nueva necesidad es aquella que tiene que ver con el control, con el seguimiento de cómo las personas están de alguna manera utilizando los diferentes protocolos de higiene y de desinfección, y también de cómo esto se deriva también en lo que son los protocolos de higiene y desinfección de espacios. Esto que antiguamente solo se circunscribía a determinados ámbitos y a determinadas funciones, como por ejemplo todo lo que es el ámbito sanitario, el ámbito hospitalario, hoy en día, pues lo que vamos a ver es que la tendencia es que cada vez se empiecen a incorporar este tipo de tecnologías y este tipo de soluciones en ámbitos muchísimo más cotidianos, como pueden ser las oficinas en las que normalmente todos trabajamos. Entonces, esto de alguna manera implica una oportunidad para todo lo que tenga que ver con soluciones que permitan controlar, por ejemplo, la forma y frecuencia con la que los usuarios de un edificio se desinfectan las manos, monitorizar, muy importante, lo que tiene que ver con el uso de las EPIs en el interior de los edificios. La limitación, una cosa en la que hasta hace muy poco ninguno caía, la limitación en el contacto que tenemos con las superficies, lo que antiguamente era un acto tan cotidiano como pulsar el botón del ascensor, hoy en día pues empieza a estar muy en entredicho, de manera que se abre un abanico de oportunidades para aquellas empresas que empiezan a desplegar, por ejemplo, soluciones de ascensores con preselección de destino, o soluciones táctiles en las que yo pueda interactuar con la máquina sin tener que tocar la superficie táctil, digamos, del dispositivo, o que ese dispositivo táctil de alguna manera incorpore algún tipo de tratamiento superficial bactericida. Aquí también se abre un gran abanico de oportunidades para aquellas empresas que puedan empezar a ofrecer este tipo de soluciones al mercado. Vuelvo a repetir, dentro de nuestro ámbito, del Smart Building, del Facility Management. ¿Qué más? Muy interesante.
todo lo que tiene que ver con la automatización de los sistemas de desinfección de espacios y superficies. Por ejemplo, hay una tecnología que tradicionalmente se ha utilizado en el ámbito también hospitalario, en sanidad, por ejemplo, para la desinfección de quirófanos, que tiene que ver con el uso de lámparas ultravioleta con efecto bactericida. Este tipo de lámparas pueden ser realmente muy interesantes y muy efectivas para este propósito, pero tienen un problema, y es que es un tipo de tecnología que puede ser especialmente lesiva para las personas, para la piel, para la vista, de manera que hay que garantizar que cuando un espacio está siendo descontaminado, desinfectado, utilizando este tipo de tecnología, hay que garantizar de que no hay personas en su interior. De manera que este tipo de instalaciones, este tipo de soluciones, siempre van acompañadas de algún tipo de dispositivo que permita garantizar, mediante el control de presencia, que nadie está utilizando ese espacio en aquel momento en concreto. Bueno, en el ámbito del IoT, además, si nosotros somos capaces de integrar, por un lado, la solución de desinfección y por otro, lo que tiene que ver con toda la sensórica relacionada con la presencia humana en determinados espacios, nosotros además podemos empezar a trabajar desde el punto de vista de la solución en optimizar con qué frecuencia y con qué intensidad se descontaminan determinados espacios. ¿Por qué? Porque no tiene sentido establecer una frecuencia diaria, una frecuencia semanal o una frecuencia X si no tenemos en cuenta, por ejemplo, cuál ha sido la intensidad de uso de un determinado espacio. Precisamente mediante la implementación, la adopción de tecnologías IoT, nosotros podemos de alguna manera establecer esos criterios que nos permitan, por un lado, recoger información relativa al uso de un espacio y, por otro lado, dotar al sistema, digamos, de las decisiones o del ámbito de decisión necesario para actuar cuando realmente sea necesario. Hablamos otra vez de optimizar los recursos disponibles en el ámbito del Smart Building. Uso de soluciones de señalización inteligente. Es decir, otro de los elementos más importantes, y aquí tenéis un ejemplo muy claro, es cómo adaptamos la señalética de un determinado edificio a la coyuntura del momento. En unos determinados espacios será interesante enviar una serie de información, una serie de warnings, y en otros espacios las necesidades serán otras. Fijaros que incluso la información muchas veces puede cambiar. Fijaros, yo no sé si os recordáis, cuando se inició la crisis del COVID, se comentaba que la distancia de seguridad entre personas iba a ser 1 metro, o debía de ser 1 metro. Poco después se vio que esta distancia era insuficiente y se amplió a 2 metros. Y en algunos casos se ha planteado que una solución intermedia es la de 1,5 metros. Pero fijaros cómo tenemos la necesidad, o cómo podemos tener la necesidad de adaptar estos espacios a estos procesos de cambio. Aquí, unos sistemas de señalización adaptables, flexibles, gestionables de manera remota, gracias precisamente a su interconexión con los diferentes elementos que forman parte de una solución IoT, es perfectamente relevante y se ajusta perfectamente también a cuáles son los requisitos, los retos que nos estamos planteando a día de hoy en este contexto. Entonces, bueno, finalmente, el último elemento que comentaba yo anteriormente cuando hemos justificado la idoneidad de utilizar soluciones IoT en el contexto del Smart Building. Fundamental. Las soluciones IoT a día de hoy, determinadas tecnologías IoT, nos permiten establecer puentes de trabajo, puentes de información, puentes de conectividad bidireccional. No solo recibo datos, sino que los envío. No solo actúo en función, no solo de alguna manera soy receptor de determinada información, sino que además yo puedo actuar de manera remota. Puedo gestionar de manera remota las redes desplegadas. Determinadas soluciones IoT, determinadas tecnologías IoT me lo permiten, de manera que a día de hoy podemos incluso reducir la interacción entre humanos, el desplazamiento entre humanos o de personas a diferentes espacios, a diferentes entornos, reduciendo su exposición, la exposición del usuario del edificio, la exposición del operario. ¿Por qué? Porque pueden realizar una gestión óptima de estas instalaciones desplegadas de manera remota, desde sus casas, desde sus oficinas. Y esto es una cosa que a día de hoy, nosotros, por ejemplo, en Monolithic hemos desplegado una solución
específicamente orientada a esto, y creemos que es evidente que cubre una necesidad manifiesta que tenemos a día de hoy, que es la de reducir el contacto físico entre personas y reducir en la medida posible los desplazamientos para limitarlos a aquellos momentos en los que sea estrictamente necesario. A partir de ahí, vamos a suponer que nosotros nos planteamos efectivamente desplegar una solución IoT. ¿Cuáles son las variables que yo debería considerar en mi despliegue de una solución IoT? Hay varias. Recuperemos un poquito el concepto, ¿no? Tenemos nuestros sensores, tenemos nuestros gateways, nos podemos plantear la posibilidad de hacer edge computing, de hacer un pequeño preprocesamiento de los datos en nuestras propias instalaciones, y finalmente tenemos nuestras plataformas IoT a las que llevamos todos los datos para analizarlos, para generar conocimiento y para poder actuar de una manera óptima en función de ese conocimiento. ¿Qué variables debo considerar yo a la hora de desplegar una solución IoT? O como mínimo, antes de desplegarla, a la hora de diseñar mi solución IoT. Primero, fundamental, ¿qué datos quiero captar? Puede parecer una perogrullada, pero nosotros nos encontramos aquí en Monolith, nos encontramos muchas veces con gente que quiere adoptar determinadas tecnologías y todavía no tienen claro para qué, ¿no? ¿Qué datos quiero captar? ¿Cómo quiero captarlos? En alguna ocasión nos hemos encontrado con algún proyecto en el que se quieren captar datos, pero no se tiene nada claro cómo captarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con coyunturas muy complejas, con entornos muy complejos. Recuerdo un caso de un cliente que quería medir temperatura y humedad dentro de unos hornos en los que se estaba trabajando a 90 grados de temperatura. Son soluciones complejas, son situaciones muy complejas en las que puedes tener muy claro qué quieres medir, pero no está nada claro cómo lo vas a hacer. Importantísimo, crucial, el tipo de dato que quieres captar y cómo vas a captarlo va a estar muy condicionado por el tipo de red a desplegar y viceversa. No es lo mismo utilizar una tecnología en Narrowband que una tecnología en LoRaWAN, que un Sigfox, no sé, que un Wi-Fi. Es decir, en definitiva, el tipo de solución, el tipo de red a desplegar va a estar muy condicionada por qué quieres conseguir y por los recursos de los que dispone. A partir de ahí, ¿cómo voy a recoger los datos o cómo los voy a transmitir? Muy relacionado con la anterior, con la tecnología utilizada. ¿Voy a llevar el dato directamente del sensor a la nube o voy a utilizar una centralita? ¿Voy a utilizar un gateway en el que de alguna manera recoger todos los datos, aglutinarlos, preprocesarlos, voy a hacer edge computing o no, y a partir de ahí decidir qué es lo que voy a llevar a la nube? Otro elemento muy interesante, ¿cómo voy a llevar yo los datos a la nube? Fijaros que este elemento muchas veces no se tiene en consideración. Es uno de los factores que nosotros en Monolith consideramos que es clave en el diseño de una buena solución IoT y que muchas veces se obvia. Entonces, bueno, yo tengo desplegados mis sensores en todo el edificio, de manera inalámbrica se conectan a mi gateway y yo mi gateway lo conecto vía Ethernet a la infraestructura de mi cliente y a partir de ahí ya me conecto a la nube. Es perfectamente válido como solución, pero hay otras alternativas. Pensad que en ese contexto y en la solución que yo he mencionado, si tú, como integrador, como facility manager, despliegas este tipo de solución y finalmente acabas condicionado a la conectividad del cliente, toda tu solución va a estar de alguna manera, va a ser de alguna manera cautiva del tipo de conectividad, del tipo de servicio que tenga tu cliente contratado. Existe la posibilidad, por ejemplo, si te lo planteas, de que tú desde el gateway te vayas directamente a la nube, pues a través de una solución inalámbrica, por ejemplo 3G, o 4G, o 5G incluso, cuando llegue el caso, cuando llegue el momento. Si ese es el tema, si existe esa posibilidad, fíjate que todo tu despliegue va a ser completamente autónomo y todo el uso que tú hagas del mismo, incluso la gestión que realizas del mismo, va a ser completamente independiente del tipo de conectividad, del tipo de servicio que tenga contratado tu cliente. Y eso, desde luego, puede tener para nosotros, como gestores de ese tipo de instalaciones, puede tener unas ventajas fundamentales, incluso desde la perspectiva de nuestro propio negocio. A partir de ahí, relacionado con esto precisamente, ¿cómo voy a gestionar esta infraestructura? Yo he desplegado una arquitectura. Muy bien, ¿cómo la voy a gestionar después? Porque normalmente, y esto lo sabéis, muchos de vosotros lo sabéis mejor que yo, y en el caso del Facility Management es así, más allá de lo que es la inversión inicial, a poco que la cosa vaya bien, pues me van a encargar el mantenimiento y la gestión de esa instalación. Muy bien, esa gestión la voy a hacer de manera presencial o la voy a hacer de manera remota. A día de hoy, ¿existen tecnologías que me permitan gestionar toda esta arquitectura de manera remota? Efectivamente, existen. Pues me lo tengo que plantear.
A partir de ahí, muy orientado con lo que son los objetivos últimos que perseguimos con todo este despliegue. ¿Cómo voy a procesar los datos? ¿Cómo voy a generar el conocimiento que ando buscando? Y finalmente, ¿quién va a visualizar los datos generados, los datos del conocimiento generado? ¿Quién lo va a visualizar y cómo lo va a visualizar? Todo ello, ya os digo, sin perder de vista un elemento fundamental en todo tipo de despliegue. No podemos perder nunca de vista por qué realizamos todo esto. Al final tenemos que ser muy coherentes y tenemos que de alguna manera no perder de vista cuál es el objetivo último que perseguimos con todo nuestro proyecto. Parece una perogrullada, pero muchas veces nos ponemos a trabajar en temas tecnológicos y perdemos de vista cuál es el fin último que perseguimos con el despliegue de la tecnología. No debería ser nunca el caso. A partir de ahí, voy a dar unas pinceladas muy rápidas, ya se nos está tirando el tiempo encima, voy a ir muy rápido con una serie de elementos y una serie de consideraciones que os quiero realizar en relación con los diferentes elementos que forman parte, digamos, de la solución IoT. Muy rápidamente, la parte de sensórica, hoy en día hay un gran abanico de posibilidades, hay un gran abanico de alternativas, hay una gran oferta de sensórica relacionada con soluciones IoT. Hay desde soluciones más sencillitas a soluciones más complejas, como la que tenéis en pantalla, en la que tenemos un sensor que te permite controlar presencia, humedad, temperatura, nivel lumínico, niveles de CO2 con calidad del aire en un único sensor. Tenemos, desde ya digo, soluciones más sencillitas a soluciones muchísimo más robustas y complejas. En cualquier caso, siempre la elección del sensor va a ir muy condicionada por el tipo de tecnología que vamos a desplegar, ya sea una tecnología Narrowband, ya sea una tecnología Sigfox, ya sea una tecnología LoRa. En definitiva, o que apostemos por un Wi-Fi o por una red mallada IQRF, lo que sea. Nuestra selección, digamos, de la tecnología a desplegar desde un punto de vista local para garantizar la conectividad entre el sensor y, en este caso, el gateway, de alguna manera va a condicionar, las prestaciones de la solución en general y los diferentes elementos que realmente voy a poder implementar. Ya os digo, es decir, la tecnología condiciona el tipo de gateway que vas a utilizar y va a condicionar también el tipo de sensor al que vas a tener acceso, al que vas a poder tener acceso. Aquí lo que tenéis, he ido muy rápido porque se nos tira el tiempo encima y no es el objeto de este webinar, hacer un comparativo entre las diferentes tecnologías de comunicación IoT, pero sí que me gustaría daros un par de pinceladas, es decir, allí donde buscamos, por ejemplo, escalabilidad, baja latencia, necesitemos, por ejemplo, un volumen de datos ligeramente superior a otras alternativas y donde no sea tan preocupante, por ejemplo, lo que es el consumo energético de los dispositivos, pues podemos optar por soluciones Narrowband. Allí donde, por ejemplo, el consumo energético, la autonomía de los dispositivos sea importante, pues ya tendríamos que ir a soluciones diferentes, soluciones tipo LoRa, tipo Sigfox, donde además la eficiencia en costes va a ser más interesante incluso que en el caso de Narrowband, precisamente porque no tenemos que pagar, sobre todo en el caso de LoRa, por ejemplo, si nosotros desplegamos nuestra propia red, no vamos a tener que pagar por el servicio. Evidentemente tenemos unos costes de mantenimiento, pero no unos costes, digamos, vinculados al servicio. En el caso de Sigfox, por ejemplo, puede ser una tecnología muy interesante, por ejemplo, cuando el volumen de datos a manejar es muy pequeño. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con consumos también muy reducidos que nos van a permitir pues alargar lo que es la vida útil de los dispositivos desplegados, sobre todo desde el punto de vista de su autonomía. Si por lo que sea necesitamos soluciones, digamos, que encuentren ese equilibrio entre las prestaciones a nivel de volumen de datos manejados y el consumo de los dispositivos desplegados, o en los que además necesitemos bidireccionalidad para captar datos y gestionar dispositivos, pues a lo mejor ahí ya tenemos que hacer una apuesta más por redes LoRaWAN. En definitiva, lo que es muy importante es entender que no existe la mejor solución como tal. Lo que sí que existen diferentes alternativas y cada una es la más adecuada para coyunturas y casuísticas concretas. Por ejemplo, no sale aquí comentado, pero nosotros, por ejemplo, en Monolithic trabajamos también con tecnología IQRF, que son redes malladas, que son una solución muy robusta, ahí donde tenemos muchos obstáculos arquitectónicos que impiden, que suponen
pues, una barrera importante a la comunicación entre nodos, a la comunicación entre sensores, ¿no? Más allá de eso, otro elemento muy importante tener en cuenta es el tipo de gateway que vamos a desplegar. Habrá soluciones muy concretas, muy orientadas a la satisfacción de una necesidad en particular. Por ejemplo, nosotros trabajamos, en ese sentido, trabajamos con los gateways de Ursalink, que nos funcionan bastante bien. Pero hay situaciones en las que necesitamos mayor versatilidad, necesitamos gateways que puedan trabajar con diferentes tecnologías de comunicación, en los que además necesitamos hacer edge computing, necesitamos reaccionar, por ejemplo, a determinados datos generados en la propia instalación on-premises y necesitamos reaccionar de manera inmediata, de manera que necesitamos hacer pues este preprocesamiento de los datos ya en la propia instalación. Este tipo de dispositivos nos lo permiten, de una manera ligera si se quiere, pero ya nos permiten hacer esto. Es un tipo de dispositivo muy, muy versátil, muy interesante para todos aquellos que estáis en el campo de la integración, digamos, de diferentes tecnologías y de diferentes dispositivos para ofrecer soluciones a vuestros clientes. Es un elemento muy interesante, pero en cualquier caso es una reflexión que hay que realizar, el tipo de gateway, ¿no?, que necesito. Más allá de eso, muchos que estáis dedicados a lo que es el facility management propiamente dicho, diréis, bueno, a ver, pero yo necesito soluciones más acabadas porque yo no me voy a poner a integrar. Bueno, también existe esta posibilidad. Hay empresas que ya, como el caso de Ursalink, que precisamente te están ofreciendo la posibilidad de integrar en un único paquete, en una única solución, la parte de sensórica, la parte del gateway y la parte de la plataforma de explotación de los datos y de la gestión de los dispositivos desplegados. Son soluciones que, evidentemente, difícilmente se van a adaptar a las particularidades concretas de una instalación, pero que bueno, pueden resultar en una solución muy, muy interesante a la hora de empezar a desplegar este tipo de soluciones IoT en campo y empezar a obtener de manera rápida, casi inmediata, los beneficios de este tipo de soluciones. A partir de ahí, lo que también comentábamos, también existen soluciones que nos van a permitir hacer una gestión de todas estas redes, una gestión remota de todas estas redes, una gestión remota y autónoma, desde el punto de vista de que nos van a dotar de una independencia muy interesante respecto a las instalaciones y a los servicios contratados por nuestro cliente, con las implicaciones que esto seguro que a nadie se le escapan, que esto puede tener desde el punto de vista de nuestro propio negocio a la hora de prestar determinados tipos de servicios, ¿no? En este caso concreto lo que tendríamos tendríamos la red, tendríamos lo que es el esquema IoT, tenemos el esquema de Internet of Things, tenemos la solución paquetizada, completamente desplegada en campo, en nuestro edificio inteligente, y en paralelo podríamos disponer de una red secundaria que a nosotros nos permitiera tener un acceso remoto a toda la red y gestionarlo de manera autónoma. Es un tema que nosotros, bueno, ya estamos desplegando y que de alguna manera pues facilita pues esto, lo que tenéis en pantalla, ¿no? La gestión remota de todos esos dispositivos desplegados en campo. Aquí tenéis, este es el dispositivo concretamente, nuestro CRD, control remoto de dispositivos, que de alguna manera ya estamos manejando. A partir de ahí, y con esto ya acabo y doy paso a mi compañera Ana para que os explique la solución que hemos preparado, que tenemos preparada para solucionar el problema del distanciamiento social en el interior de edificios. Me gustaría compartir con vosotros cuál es el proceso de adopción de tecnologías IoT que nosotros de alguna manera estamos implementando en Monolithic y que de alguna manera pues, recomendamos a nuestros clientes. El primero tiene que ver con la definición de objetivos, ya lo hemos comentado anteriormente. Es muy, muy, muy importante tener claro por qué para mí este tipo de soluciones pueden ser interesantes. En el caso de los Smart Buildings y del Facility Management, lo hemos comentado anteriormente, está muy relacionado con lo que es el aprovechamiento de determinadas oportunidades al albur de los retos que se están planteando a día de hoy. A partir de ahí, antes de implementar una tecnología IoT, sobre todo por primera vez, debemos establecer una serie de hipótesis de trabajo. ¿Qué tipo de tecnología me puede funcionar mejor? ¿Qué dispositivos voy a necesitar? ¿Qué tipo de acciones, qué tipo de procesos de edge computing voy a requerir? ¿Cuál puede ser la plataforma idónea para hacer una explotación adecuada de los datos? ¿Qué tipo de servicio, por ejemplo, voy a tener que contratar para hacer analítica de datos en la nube? Todo esto, de alguna manera, son cuestiones que me tengo que empezar a plantear, ¿vale?, para hacer un diseño preliminar de una solución IoT.
Y con este diseño preliminar, en base a todas estas hipótesis, lo primero, fundamental, obligatorio, una pequeña prueba de concepto. No nos podemos arriesgar a implementar por primera vez una tecnología, una solución IoT, sin haber hecho una prueba a pequeña escala. ¿Por qué? Porque esta prueba a pequeña escala me va a permitir, pues eso, validar las diferentes hipótesis que hemos planteado. El tema del uso de determinados sensores, el tipo de tecnología a utilizar, si tengo o no la posibilidad realmente de establecer procesos de edge computing que sean realmente efectivos y que den respuesta a esas necesidades concretas, muchas veces inmediatas que tengo en estos contextos. A partir de ahí, realizada la prueba de concepto, el siguiente paso es la captura de los aprendizajes derivados de esa prueba de concepto para finalmente diseñar la arquitectura definitiva de la solución y hacer su despliegue final. Este sería, digamos, un proceso al uso, digamos, y sería el proceso normal de cualquier despliegue de soluciones IoT. Habría un octavo punto, que es el que tiene que ver con la estandarización y comercialización de la solución. Yo puedo coger, si yo soy un integrador, yo puedo coger y plantearme para un cliente determinado, plantearme una determinada solución y en función de los resultados de todo el proceso me puedo plantear paquetizar esta solución y comercializarla a gran escala. Y eso es un elemento que también es fundamental y que es muy interesante, que incluso puede aparecer en la definición original de objetivos. En definitiva, lo más importante es que durante todo el proceso no perdamos de vista cuáles son los objetivos que nos estamos planteando y cómo de alguna manera vamos a actuar en función de ellos. Y con esto yo acabo, doy paso a Ana Teotino para que os explique la solución que hemos planteado para garantizar el mantenimiento de distancia social entre usuarios de un edificio, precisamente utilizando tecnologías IoT. Ana. Gracias, Fran. Buenos días a todos. Con la situación que estamos viviendo, tal como ha comentado Fran, hay varias palabras que están resonando en nuestra cabeza día a día, que sería pues la seguridad, el control, incertidumbre, cambio. Todo esto es un objetivo social que nos está haciendo tener sobre todo o querer mantener esa distancia social entre todos para poder tener esa seguridad y esa salud dentro de nuestras empresas y dentro pues, de todos los indoors que podamos encontrarnos. ¿Esto cómo se deriva a nivel tecnológico, que sería un poco mi parte? Pues en buscar una solución técnica que cumpla todos estos objetivos, derivándonos lógicamente en todo lo que significa el Internet of Things. Como he comentado, nosotros vamos a centrar básicamente en el tema del distanciamiento social en interiores, ya que creemos que es uno de los puntos que se está controlando más y se está exigiendo más a día de hoy. Lógicamente, a partir de este van a surgir muchos más puntos a tener en cuenta con la situación que vivimos y, lógicamente, es este cambio que tenemos que adoptar. Entonces, os voy a presentar la solución en la que nos estamos basando desde Monolithic, que creemos que es interesante para vosotros dentro de lo que son todas las empresas y ese distanciamiento que tiene que haber entre empleados. Esta solución se basa en 3 partes. La primera sería el hardware, que es ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos unos sensores que tenemos en forma de tarjeta, que utilizan tanto tecnología Bluetooth como LoRa. Pueden colgarse al cuello o al bolsillo, es como una acreditación normal. Luego necesitamos un gateway que disponga de la tecnología para poder captar la información de los sensores y luego pueda enviar la información a la nube. Y, lógicamente, pues una plataforma que veremos más adelante. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Hablaríamos del software. Pues estos sensores lo que hacen es que si 2 empleados se sitúan a menos de 1,5 metros, la distancia en uno del otro, sus respectivos badges o sensores, tarjetas, acreditaciones, vibran y emiten una señal acústica. Además de poder tener este control acústico y táctil de que se está violando esta seguridad, también se puede enviar esta información al cloud, donde se puede realizar una monitorización de este distanciamiento y de este control dentro de la empresa, que sería a través de esta plataforma o cloud de distanciamiento social. ¿En qué se basa la arquitectura IoT de esta solución? Vale, pues tendríamos un gateway, que en este caso es un CloudGate de Option, que dispone de 2 tecnologías, LoRa y LTE o Ethernet, que es para poderse derivar a la nube. Este CloudGate tiene un rango de 500 metros, que se derivan unos 800.000 metros cuadrados. Lo que se pretende es que dentro de este rango todo empleado lleve un tag
que va emitiendo cada 5 minutos información a la nube, al CloudGate, que va diciendo si realmente ha mantenido contacto con alguien. Si esta persona tiene contacto con alguien, este intervalo se disminuye en 10 segundos para saber cuánto tiempo está manteniendo de contacto con el otro empleado. Es decir, si yo y Fran nos acercamos menos de 1,5 metros, nuestros dos dispositivos, aparte de vibrar y enviar una señal, cada 10 segundos estarán reportando al CloudGate que estamos en contacto y estamos muy cerca. Esto es bueno para saber el espacio de tiempo que estamos en contacto con la otra persona, además de saber qué personas, en este caso, están en contacto. Esta información, cuando ya es toda reportada al CloudGate, es enviada a una plataforma que hace un control y una gestión de estos datos, que luego se pueden visualizar pues, desde cualquier dispositivo que tenga internet, pues desde un ordenador, desde un iPad, una tablet o un teléfono móvil. Como esta solución se ha derivado de la situación que estamos viviendo ahora, existen varios niveles. A día de hoy nos centramos en el nivel 1 y nivel 2, que son los que se han desarrollado, pero se está desarrollando también el nivel 3 y el nivel 4. ¿En qué nos basamos? El 1 es el más básico, que es el hecho de que se produzca una señal entre sensores. Es decir, que los Bluetooth de cada uno de los sensores detecten mediante un beacon que hay alguien cerca y que vibren y piten los sensores. Luego ya nos podemos ir a un nivel 2, que es que además esta información se ha reportado al cloud vía LoRa y luego se envíe esa evidencia a la nube y se sepa exactamente en qué momento se ha producido este contacto y con cuánta duración y podamos monitorizar esa información. Luego, si nos fuésemos a un nivel 3, sería el nivel 2, pero cumpliendo con los requisitos previstos para la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es decir, que sea totalmente anónimo quién está llevando ese tag y que haya esa protección realmente que es requerida por muchos de nuestros clientes o diferentes empresas. Y como nivel 4, hablaríamos de también añadir una geolocalización. Cuando hablo de geolocalización no hablo de un GPS al uso, ya que estamos muy sensibles con todo el tema de geolocalización con el COVID. Desde que ha salido el COVID la gente está muy sensible con este tema. Entonces, no hablaríamos de una geolocalización GPS al uso, sino de tener como unas estaciones base, llamémosle más o menos, que pues te dicen en qué punto estás, pues en la cocina, en una sala. Entonces, detectarían que estás en esa zona y se sabría que tú estás por esa zona, no exactamente un punto en metros concretos. Y eso hace que también el propio usuario tenga un poco de privacidad respecto a su movimiento en ese aspecto. Sí que para saber exactamente qué punto estás, pero sin saber exactamente en qué punto. ¿Qué es lo que se destaca sobre todo de esta solución? Que es totalmente plug and play. Es una solución muy completa. ¿Por qué? Porque ya no solo se compone de un gateway, que es totalmente versátil y que puede asumir muchas coberturas inalámbricas diferentes, sino que también tiene unos sensores de proximidad que reportan con 2 tecnologías diferentes, más tiene hasta temas de NFC internamente, y además ya como complemento adicional que toda esta información se reporte y se pueda controlar. O sea, todo esto hace que sea una solución totalmente completa. Que también es algo bueno que tiene una capacidad muy grande, en este caso el CloudGate. El CloudGate puede soportar hasta 2.000 sensores, por lo que hablaríamos de 2.000 empleados que pueden estar dentro de una misma zona o de un mismo rango. Que ese rango, como hemos comentado anteriormente, pues tiene que ser cubrirá unos metros en concreto, ¿vale? Que son 800.000 metros cuadrados. Este alcance se puede incrementar poniendo más de un CloudGate. Y lo bueno que tiene es que si tú llevas tu tag y estás en una zona de un CloudGate, si pasas a la siguiente zona, automáticamente se detecta. Es decir, no se nota esa diferencia de rango de cambio, sino que es totalmente transparente para la empresa y para el usuario. Se sigue reportando igual a la plataforma y eso es un plus en el tema de ese plug and play y de esa facilidad y user friendly que esperamos de una solución en este caso. Por último, respecto a esto, también esta solución puede extenderse porque se está empezando a incrementar y nos podemos derivar a lo que necesite cada uno. Por ejemplo, ahora mi compañero Fran y yo estamos en una misma sala de reunión con su distanciamiento, pero cuando esto no se puede mantener porque tienes que ir a una sala de reuniones, a la cocina, a comer, se puede determinar según qué zonas
para que también el TAC detecte que lógicamente estás teniendo esa cercanía con alguien. Y no es porque tú estés queriendo, sino porque tienes que hacer una reunión o no puedes mantener esa distancia porque es necesaria, lógicamente con sus protecciones respectivas. Pero claro, el TAC no ve qué protección estás utilizando, entonces al menos que se sepa en qué condiciones estás haciendo ese acercamiento y por qué. Que eso es algo importante a saber. Como ya comentaba, para mí el sumum ya de la solución es el hecho de la plataforma y la gestión. Estamos en un mundo en el que a día de hoy los datos son muy importantes, la gestión remota es realmente una necesidad y más con lo que estamos viviendo a día de hoy. La plataforma de distanciamiento social que comentamos no solo permite realizar una gestión eficiente de los dispositivos, sino que puedes meter una descripción a cada uno de los tags. Puedes cambiar, por ejemplo, si dices, no, pues, oye, que prefiero que el distanciamiento social no sea de 1,5 entre mis empleados, sino que sea de 1 metro. Tú puedes cambiar varias configuraciones que necesites dentro de la plataforma y eso hace que tenga una versatilidad enorme y que se pueda acoplar a cualquiera de las empresas y de las funcionalidades que necesite cada uno. Además de eso, como he comentado, bueno, estas funcionalidades se tienen que acabar de desarrollar, pero también se pueden poner, por ejemplo, reglas y avisos. Así como hoy tenemos el Outlook que nos avise que tenemos una reunión, podemos en el TAC también poner una bidireccionalidad que nos avise de que tenemos una reunión y nos vibre. Entonces, hace facilidad y dinamismo, automatización en una empresa que se quiere, rapidez, efectividad. Entonces, eso ayuda ya no solo para el distanciamiento, sino que le puede sacar muchísimo partido más. No solo se tiene que quedar la gente en el tema del distanciamiento. Y además, esta plataforma no solo te da todo eso, sino que si tú luego lo implantas en tus clientes finales, por ejemplo, porque eres un integrador, puedes crear diferentes niveles de acceso dentro de esta plataforma. Entonces, puedes tener un control realmente de todo lo que está pasando y eso también es un punto muy positivo que da realmente una jerarquía dentro de la plataforma. Entonces, como ventajas de la solución, un poco para hacer un resumen, hablaremos de la facilidad de despliegues en diferentes entornos, residencial, administrativo, industrial. Es una solución muy completa, la puedes poner donde tú quieras, en un indoor. Luego la versatilidad que tiene. El CloudGate es un producto realmente muy versátil, puede combinar 1000 tecnologías. En este caso nos centramos en LoRa y en LTE, pero puede abarcar muchísimas diferentes tecnologías que se nos pueden ajustar, por ejemplo, al tipo de empresa que tengamos. La comodidad para el usuario, es puramente plug and play, es realmente versátil. La red privada no es intrusiva, permite captar información que realmente puede ser relevante en un futuro o en su inmediatez. Es una solución realmente que vale la pena mirársela y estudiarla porque puede ser realmente interesante y que pueda tener un despliegue importante en las empresas y pueda ayudar en este aspecto. Bueno, finalizando, vuelvo a dar paso a mi compañero Fran. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, ya estamos fuera de tiempo. Yo muy rápidamente, antes de acabar y dar paso a las preguntas que seguro que tenéis en relación a todo lo que estamos comentando y a lo que comentaba Ana, me gustaría, pues, bueno, antes de finalizar la intervención, sí que dar unos pequeños unos bullets relacionados con una serie de conclusiones que a nosotros nos gustaría que os llevarais como resultado del tiempo que nos habéis dedicado hoy aquí y evidentemente de lo que estamos profundamente agradecidos. El primer tema a nivel de conclusiones tiene que ver con el hecho de que a nivel de retos, si todos tenemos claro que en el entorno de Smart Building hay un grandísimo reto a corto plazo que tiene que ver con la seguridad del usuario, pero cuidado, no nos olvidemos del otro gran reto que hemos comentado, que es el que tiene que ver con la gestión de la incertidumbre, la gestión del cambio en infraestructuras, en instalaciones que en realidad están pensadas para la permanencia. Y para mí ese es el gran reto en realidad que tenemos en el medio y en el largo plazo. Más allá de eso, el segundo gran reto o la segunda conclusión que querría de alguna manera acentuar es el hecho de que no nos dé miedo
a meternos en el tema tecnológico, en las soluciones IoT. En algunos casos sois integradores, de hecho, en ese ámbito pues estáis en vuestra salsa. En otros casos, en muchos más gestores de edificios que vengan, por ejemplo, del mundo de la arquitectura, del mundo del diseño, que no les dé miedo, es decir, la tecnología ha venido y ha venido para quedarse y va a ser un gran motor de cambio, de hecho ya lo está siendo, de hecho ya está siendo un gran motor de cambio y un gran motor de oportunidades, un gran generador de oportunidades. Para aquellas empresas capaces de aprovechar digamos, las novedades tecnológicas a su favor, es evidente, es obvio que la ventana de oportunidad que se les ha abierto tradicionalmente y que se les abre a día de hoy es muchísimo más importante que aquellas otras que no son capaces de alguna manera de aprovechar las ventajas tecnológicas existentes a día de hoy. Es muy importante que se lo tengáis en cuenta y que seáis conscientes de que muchas veces es más fácil de implementar este tipo de soluciones de lo que parecería en un primer momento. A partir de ahí, muy interesante, también el no perder de vista cuáles son los objetivos últimos que nos planteamos en la adopción de determinadas tecnologías, precisamente para cumplir con aquellos objetivos últimos que nos planteábamos al principio, maximización de prestaciones y reducción de los, o limitación bueno, reducción, digamos, de los recursos utilizados para tal efecto. Y finalmente, pues eso, que también aquellos que no tengáis, digamos, la idea de integrar vosotros mismos soluciones o nuevas soluciones o generar nuevas soluciones, que sepáis, como hemos comentado ahora y como ha comentado Ana, que ya existen en el mercado soluciones ya paquetizadas, que si no son plug and play están muy cerca de serlo y que nos van a permitir aprovechar las oportunidades que a día de hoy ya se están generando, poderlas aprovechar incluso en el corto plazo. Y con eso, pues bueno, Gloria, damos paso a lo que son las preguntas y los comentarios que nos quieran realizar los asistentes. Veo que hay una que tiene que ver, no sé si Ana la quieres responder tú. ¿Incluyen estas soluciones la facilidad de integrar o de integrarse, entiendo, en algún gestor, algún sistema de gestión de edificios, en un Building Management System que tengáis aprobado? ¿Respondes tú? ¿Respondo yo? Como quieras. No. Bueno, básicamente la respuesta es no. Nosotros estamos actualmente estamos desplegando la solución que estamos desplegando de distanciamiento social. Es una solución, digamos, que integra la parte de la sensórica con dos badges que llevan las tags que de alguna manera te permiten identificar cuando dos personas están muy próximas, que te permite utilizar tecnología LoRaWAN para llevar este dato vía en este caso CloudGate, a la nube, y que además te permite archivar, acumular, digamos, esta información, digamos, para poder utilizar cuando sea necesario. Entonces, es una solución end-to-end que también, casi te diría que por motivos casi también muchas veces de seguridad, pues corre en paralelo con otro tipo de instalaciones, otro tipo de soluciones, también a veces en el marco del IoT. Nosotros trabajamos también con integradores cuyo propósito, entre otras cosas, es posiblemente sea aprovechar todo este tipo de tecnologías y este tipo de funcionalidades para integrarlos en estos sistemas de gestión de edificios. Nosotros no lo tenemos contemplado, pero es una posibilidad que pueden de alguna manera explotar nuestros integradores. Hay otra pregunta que pone, la tecnología IQRF parece interesante. ¿Puedes explicar algún detalle más y para qué ejemplos de uso podría encajar? Bueno, eso yo puedo responder por encima, pero resulta que Ana es experta en este tipo de tecnologías, entonces yo creo que lo mejor es que responda ella directamente. Ana, te doy paso. A ver, en este caso, cuando hablamos de tecnología IQRF, hablaríamos de una tecnología mallada que funciona en frecuencias ISM 868, 915 o 433, depende de la región en la que se quiera operar. Suele ser una tecnología que es de uso local, como por ejemplo un Zigbee, un Wi-Fi que estamos hablando. Suele ser muy enfocada a tema de iluminaciones, donde ha sido más desarrollada, pero lógicamente puede ser utilizado para cualquier tipo de red mallada que se quiera utilizar a nivel local. Puede tener temas de bajo consumo también, no hablaríamos como de un LoRa,
pero sí que podemos tener un bajo consumo con este tipo de tecnología. Es realmente fácil y dinámica de hacer funcionar, porque lo bueno que tiene es que como trabaja con slots de tiempo, se quiere luego incorporar, por ejemplo, un dispositivo más, no tienes los problemas de tener que hacer un broadcast, intentar meter a todas las tecnologías, o sea, intentar descubrir a todos los nodos para poder realmente volver a hacer esa jerarquía de envíos, sino que es muy fácil incorporarla en la tecnología. Es una de las cosas que para mí destacan, su fácil uso, la versatilidad que tiene, el open source que tiene. Hay muchísima gente, tiene hasta un Alliance, que es el IQRF Alliance, en el que están muchísimos fabricantes, y entonces hace que sea muy fácil incorporar diferentes sensóricas que ya disponen de este tipo de tecnología. La verdad que es una tecnología muy abierta, muy funcional, y que si realmente se quiere hacer un tipo de malla dentro de un indoor o puede ser outdoor también, en este caso, con unos metros en concreto, porque normalmente cubre entre unos 500 metros en open space. Puede ser realmente una tecnología muy interesante por es que es totalmente plug and play, casi. Bueno, plug and play no es la palabra adecuada, pero sí su time to market es mucho más bajo que con otras tecnologías que realmente es mucho más complicado insertarlas. Pues la tecnología IQRF podría darnos para otro webinar en sí misma. Sí. Bueno, tenemos más preguntas. Nos preguntan también cuál es la autonomía de los budgets. Vale, bueno, en este caso sí que respondo yo. Las baterías propias, bueno, lo bueno que tiene también es que estamos utilizando un Bluetooth Low Energy y LoRa, que son tecnologías realmente que tienen un bajo consumo. Entonces, la autonomía en sí se diferenciará, depende del uso que hagas. Si estás en contacto con mucha gente, como te harás envíos cada 10 segundos, consumirá más, pero normalmente el consumo medio está entre 2-3 días. Además, lo bueno que tiene es que cuando la batería está por debajo de un 20%, además de que el LED se pone en rojo, porque dispone de un LED, el tag, emite una señal acústica. Entonces, nunca te vas a quedar sin batería. Siempre vas a tener un previo aviso cuando ya realmente baje esa batería y lo puedas cargar. Muy bien. También nos preguntan cuál es la mejor tecnología IoT para smart buildings. ¿Quién contesta? Estamos teniendo problemas de audio. Bueno, pues si no, respondo yo. Si la mejor tecnología, bueno, cada tecnología tiene su uso al final. Lo que nos tenemos que plantear es tu proyecto, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres captar? Es algo que Fran ha destacado mucho. Lo primero que te tienes que plantear realmente son los objetivos de tu proyecto, y a partir de ahí se puede derivar cada solución. Porque en el propio cuadro que se ha presentado, cada uno tiene sus highlights, ¿no? Entonces, no hay una enfocada directamente que diga LoRa es la mejor tecnología o Narrowband es la mejor tecnología. Cada proyecto es un mundo, cada uno tiene sus objetivos, y yo creo que se tiene que decidir en el momento que se sepa exactamente qué se quiere hacer. Yo quería comentar un tema relacionado con esto, es decir, es que perdonadme, pero tengo problemas con el micro, es decir, porque me aparece y me desaparece el menú y no se vuelve a activar. Es muy importante, para empezar, lo que ha comentado Ana, no existe tal cosa. La mejor tecnología para Smart Build, no, eso no existe. Es decir, tendríamos que analizar cada caso en particular y cuáles son los objetivos del proyecto que nos planteamos. También muy importante, no solo los objetivos, sino los recursos de los que disponemos, porque además los costes asociados a cada despliegue, de alguna manera, no van a ser los mismos en un caso o en otro. Además, van a haber circunstancias en las que a lo mejor más restrictivo, por ejemplo, que la inversión inicial va a ser los costes de mantenimiento de la red. Entonces, en función de un caso u otro, ya sea la limitación, desde un punto de vista económico, la limitación sea el despliegue inicial o el mantenimiento posterior, nos vamos a encontrar con particularidades muy diferentes. Luego, a partir de ahí, pues hay casuísticas muy particulares, por ejemplo, la aparición de determinados elementos o barreras arquitectónicas que puedan condicionar, por ejemplo, la performance, el rendimiento de una determinada tecnología. Hay muchísimas variables a considerar
y entre ellas, aparte de las comentadas por Ana, también está el tema de los recursos, de qué recursos disponemos, digamos, para desplegar la red. Entonces, de alguna manera, afortunadamente lo que podemos decir es que hoy en día en el mercado hay muchísimas alternativas, muchas de ellas muy válidas. Entonces, yo creo que es interesante que esto lo tengamos en mente y que seamos capaces, digamos, de abrir la mente y sobre todo cuando estamos en un momento inicial del despliegue de una solución, que seamos capaces de alguna manera de considerar diferentes alternativas y un poquito salir de la caja muchas veces, ¿no? Muy bien. Y es un poco lo que habéis ido comentando, ¿no? en la presentación, que el fin último de la solución es lo que determina, ¿no? todo el desarrollo. Correcto. Luego tenemos, nos preguntan también que cómo se está comercializando la solución. A ver, la solución que ha comentado Ana es una solución que nosotros hemos estado trabajando en la que hemos estado trabajando en su desarrollo hasta ahora mismo y todavía seguimos trabajando. De hecho, hay 4 niveles de servicio y a día de hoy ya podemos desplegar 2. Los otros 2, pues, se está trabajando en ello. Nos estamos trabajando con un partner nuestro que es precisamente Option, uno de los fabricantes de gateways con los que trabajamos y que distribuimos. Y a día de hoy no tenemos una solución paquetizada diciendo, bueno, pues tienes 10 sensores, un gateway y tienes el servicio de acceso a la plataforma y vale tanto. Lo que estamos trabajando es a través precisamente de proyectos, digamos, particulares, de proyectos customizados, y estamos trabajando precisamente a través de lo que hemos dicho, la prueba de concepto, para de alguna manera poder, junto con el cliente, en este caso el cliente puede ser perfectamente el integrador, validar, por ejemplo, lo que es el alcance del proyecto final. Entonces, a día de hoy lo estamos trabajando proyecto a proyecto porque no tenemos una solución paquetizada, aunque esperamos tenerla en un futuro próximo. Muy bien. Y, a ver, por último nos preguntan ¿qué nivel de soporte ofrece Monolithic en el despliegue de soluciones IoT? Esto sí que lo va a responder Ana, porque aquí en esta empresa la que está dando sobre todo soporte en este ámbito es ella. Entonces, Ana, por favor. El nivel de soporte que podemos dar sobre la solución. Bueno, lo bueno que tenemos desde Monolithic es que controlamos todas las partes que integran esa solución. Entonces, ese soporte puede ser totalmente completo. En el hecho de poder ayudar al cliente en esa solución. Porque, como he comentado, trabajamos con software, trabajamos con hardware, aunque seamos especialistas en hardware, y controlamos el cloud, porque también tenemos varios partners y sabemos cómo funciona. Entonces, yo creo que el soporte puede ser bastante bueno, suele ser bastante rápido en general, porque me encargo yo. y mis compañeros, mis otros compañeros FAES, habitualmente como preventa. Y yo creo que realmente yo creo que es un soporte bastante completo en general. A ver, complementando lo que comenta Ana, nosotros el nivel de soporte que ofrecemos desde Monolithic, sobre todo en el contexto de este tipo de soluciones IoT, está muy relacionado con el acompañamiento que hacemos del cliente durante todo el proceso, digamos, que hemos comentado, desde que se inicia el establecimiento de los objetivos para el despliegue de la solución hasta que finalmente se puede llegar a desplegar. Nosotros hacemos un trabajo de acompañamiento desde el propio comercial, que muchas veces está trabajando estos temas con el cliente, hasta después la intervención de nuestros ingenieros de aplicaciones como Ana, que de alguna manera lo que hacen es que facilitan lo que es la adopción, digamos, de las tecnologías más adecuadas en cada momento en función, pues eso, de las necesidades de nuestro cliente o en función de las necesidades del cliente final. Y cuando hablo de nuestro cliente estamos pensando, pues, esto en integradores, o estamos pensando, pues, en empresas de facility management, en empresas que en definitiva quieran adoptar todas estas soluciones, digamos, con el objeto de ofrecer un mejor servicio o mejores soluciones al mercado. Sobre todo un acompañamiento muy cercano con el objeto de, al final, entre todos lograr los objetivos que mutuamente y de manera colaborativa nos planteamos. Entonces, es un servicio muy orientado precisamente a eso, a poder desarrollar de manera conjunta las soluciones que se están planteando. No sé si hay más preguntas, Gloria. Pues parece que no hay más preguntas. De todos modos, recordaros que os enviaremos un correo electrónico con una encuesta en la que podréis valorar tanto el contenido de la presentación como plantearnos las dudas que queráis hacernos y, bueno, no hayamos tenido tiempo ahora de atenderlas.
También deciros bueno, recordad que esto es un ciclo y que vendremos con próximas sesiones, ya iremos informando, y los temas que pensamos trabajar, bueno, en el siguiente encuentro tratará el desarrollo de producto con módulos de comunicación 5G. También en la encuesta nos podéis proponer los temas que son de vuestro interés para que podamos valorar, pues, darle respuesta en otro webinar. Y bueno, pues sin más, agradeceros a todos vuestra participación y a los ponentes por la presentación. Y nada, pues estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.